Ante la andanada de nuevos expedientes, el fiscal de la Nación, Jonathan Chávez, que lleva el caso de los gángsters de la política, suspendió la audiencia. Este caso involucra a José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, pero hizo una advertencia, que sería la última vez que suspende, y lo advirtió a todos los presentes. Aquí el video. Instaló en la sesión anterior de requerimiento de prisión preventiva formulado por la representante del Ministerio Público contra 4 investigados: José León Luna Gálvez, Óscar Abraham Nieves Vela, Fernando Teodoro Ernesto Obregón Mancilla y Laura Claudelit y Betty Silva Seminario. Ya también en sesión pasada me he identificado, al igual como todas las partes presentes. La especialista de audio que me acompaña me podría informar si también en este caso se encuentran cada uno de los procesados que ha referido con sus respectivas defensas técnicas. Sí, señor magistrado, buenos días. Sujetos procesales presentes en la audiencia. Informa usted que está presente toda la defensa técnica de los 4 investigados, así como la defensa pública. Y asimismo, cumplo con informar que se han presentado aproximadamente 6 escritos, fueron horarios de mesa de parte, y recién lo están digitalizando y no lo puedo ver en el sistema aún. Eso es cuanto debo dar cuenta, doctor. Muy bien, gracias. A la defensa pública, como de seguro que ya ha brindado los datos previo a la continuidad de esta audiencia y a su desarrollo a través de este medio público, por lo que, estando cada uno de los procesados acompañados por sus respectivas defensas de libre elección, se prescinde de su presencia. No obstante, sin perjuicio de eso, sus datos van a ser anotados en el acta respectiva y informados a la entidad. A ver, con relación a esos 6 escritos, ¿quién lo presentó? Los abogados que se encuentran... La defensa técnica de Abraham Nieves Vela. Ya. Abraham Nieves Vela. ¿Quién más? ¿Cuántos escritos presentó? 2 escritos, señor. Gracias por facilitar la información. Pero que me facilita la información la especialista de audio, y en su momento, quien hizo uso de la palabra, el letrado que hizo uso de la palabra, me explicará los alcances. ¿Quién más? Defensa técnica de Fernando Obregón Mancilla. A ver, Fernando Obregón Mancilla. ¿Cuántos escritos presentó? Doctor, el sistema me informa que solamente 1, pero en mesa de partes me informan que hay 6, pero ya pregunté en las defensas y no identifican qué escritos son. Ya, muy bien, vamos a preguntar eso. ¿Quién más? Nadie más, doctor. Son de los que me informó la defensa técnica. Muy bien. El abogado de Abraham Nieves Vela, ¿me podría indicar en qué consiste esos 2 escritos? Sí, señor magistrado. Nosotros en una línea anterior habíamos presentado justamente documentación respecto a, que ya ha sido aceptada en la sesión pasada, respecto a la cancelación de un viaje de mi patrocinado a portas de haber sido notificado de la formalización de investigación preparatoria, y lo que hemos hecho en el día anterior justamente es presentar o solicitar que se nos señale día y hora para poder hacer la entrega del pasaporte físico de mi patrocinado. Ese es uno de los escritos. Ya, va a informar de la cancelación, va a informar de la cancelación de viaje y la presentación de su pasaporte. ¿Qué más? ¿El siguiente escrito? Sí, y el siguiente escrito justamente tiene que ver con elementos, con 2 elementos de descargo que hemos presentado adicional después de la audiencia pasada. Solo 2 elementos de descargo respecto justamente a lo concerniente a graves y fundados elementos de convicción para descargar justamente lo sostenido por el Ministerio Público, y otro respecto al arraigo laboral de mi patrocinado. Nada más. Son 2 elementos nada más, doctor, anexados en ese escrito. Muy bien. En el caso del letrado o letrada que asume la representación de Obregón Mancilla, ¿es un escrito o 6 escritos? Señor juez, hemos presentado un escrito con la sumida, presento, historia clínica y otros médicos. Este escrito consta de 32 hojas en total. Muy bien. Solo es un escrito, acompañando la cantidad el número de hojas que corresponden a la historia clínica. ¿Es así? Así, señor juez. La historia clínica y algunos documentos adicionales, entre ellos algunas boletas, entre otros que están en el escrito. Muy bien. Con la especialista de audio, obviamente, sí, habiendo aclarado el abogado, ¿hay otros escritos? Sí, doctor. Me acaban ahorita de mandar un pantallazo de varios escritos. Si doy el título, siquiera la sumilla hasta que se pueda juntar. ¿Quién lo ha presentado los escritos?
Doctor, eso es lo que yo no lo veo ahorita, pero los títulos son: adjuntamos elementos. El segundo, presento documentos que acreditan que no hubo actos de favorecimiento para la inscripción Podemos por el Progreso. El siguiente escrito, presento historia clínica. El siguiente, 37 fojas, doy cuenta de escritos presentados ante el Ministerio Público. Ofrezco título archivado de la inscripción de la venta. El siguiente, ofrezco informe pericial psicológico forense de Adolfo Castillo. Y solicitamos el programa de fecha para la entrega de pasaportes. Esos son todos. Habría que identificar quién los mandó, ¿no? ¿El letrado que asume la representación de Obregón Macías reconoce a todos los escritos como los suyos o ha sido parte del contenido de su escrito? No, señor juez. Tengo que identificarlos de manera necesaria porque es muy posible que eso también pueda tener un eco a partir de la sustentación que realiza el Ministerio Público. A ver, señor fiscal, ¿usted va a hacer uso, va a expresar o va a exponer los alcances de requerimiento de prisión preventiva? No estuvo en la sesión pasada, sino el fiscal provincial. Sí, señor magistrado, en la sesión anterior, quien habla se identificó como fiscal interconsulta. Y yo lo sé, pero yo pregunto si está preparado para hacer frente a esta exposición o exponer los alcances de este requerimiento de prisión preventiva. Ah, bien, con respecto a la pregunta, antes quisiera aclarar algunas situaciones, señor magistrado, si me permite. Sí, lo escucho. El día de ayer, en horas de la noche, a las 20:16 exactamente, se notificó la resolución número 9 expedida en el presente incidente, en la cual se da cuenta de 9 escritos, uno de los cuales es de Fiscalía. De la verificación documental del contenido de dichos escritos es un aproximado de 600 folios, 500 a 600 folios. Y de la revisión somera que se ha realizado es la gran mayoría de escritos presentados por la defensa del señor Luna Gálvez, en las cuales están ofreciéndose elementos de convicción que tienden a contradecir o a discrepar respecto a la evidencia que está presentando el Ministerio Público. En tal sentido, sin perjuicio de que, conforme lo establece el acuerdo plenario, la audiencia de prisión preventiva no es probatoria, sin embargo, a la luz de lo que establece el propio artículo primero del título preliminar, consideramos que no nos encontramos en igualdad para analizar esta nueva evidencia, la cual ha sido presentada, como repito, el día de ayer en horas de la noche, tarde-noche, y atendiendo a la cuantiosa foliación de la documentación, no hemos podido revisarlo en su integridad. Muy bien. A ver, y si me dirijo a todos los presentes. Debo señalar que la discusión de la prisión preventiva, en el caso en particular, se desarrolla sobre investigados que se encuentran en libertad. Y al igual como en otros casos que también ha conocido el juzgado que me encuentro a cargo, que es el Tercero Nacional de Investigación Preparatoria, he tratado en lo posible, como juez de garantías, mantener esa igualdad procesal. Entiendo claramente la diferencia si me encontraría ante reos que se encuentren con detención. Por ejemplo, con una previa detención preliminar judicial, donde sí hay que acelerar el trámite debido a que se encuentran limitados de su derecho a la libertad ambulatoria. Siendo así, si se resuelve de modo favorable o desfavorable, esto tiene que ser con prontitud. En este caso no es lo mismo. Son reos libres, como he manifestado hace unos momentos. Esta situación de la igualdad no es solo una regla procesal, es un principio del artículo 1 y no al artículo 10 del título preliminar del Código Procesal Penal. Considero sin mayor discusión de las defensas presentes, al igual como representante del Ministerio Público, se trata de elementos o principios rectores que rigen todo el Código Procesal Penal. Es más, los plazos procesales que se aseguran desde el artículo 1 hacia adelante, ajeno al título preliminar, al tratarse de reglas procesales, tienen un segundo orden frente a estos principios rectores. Y entre ellos exigen de que el juez tiene que evitar o eliminar todo tipo de obstáculos que a las partes le permitan ejercer las facultades y derechos que reconoce la Constitución Política del Estado. Y no me refiero solo a las defensas, cuando en la ocasión pasada indiqué sobre el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, que no es otra cosa que un desprendimiento normativo de la misma Constitución y la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, del cual nos encontramos sujetos, se encuentra sujeto el Perú, o en su caso a través de una jurisprudencia interpretativa vía control de convencionalidad.
de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si el Ministerio Público, que es el ente que requiere que, de acuerdo al artículo 6º, título preliminar del Código Procesal Penal, es el legitimado en esta audiencia, se hace presente, sea con el fiscal provincial o sea el doctor que hace la interconsulta, la vez interconsulta, me indica que aún quiere estudiar, que quiere exponer razones suficientes, contrarrestando los alcances de los elementos de descargo del procesado José León Luna Gálvez, mal haría el juez en exigirle un trato apresurado que después va a tener un eco en el contenido de la resolución que emita. Recordar que ya con la resolución, con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional 728 del año 2008, Proceso de Libertad, habeas corpus, caso Juliana Yamoja, se ha establecido una tipología de lo que es la debida motivación. Y en su caso, si que no encuentro suficientes bases sólidas por este apuro del que se trata para construir las premisas fácticas o las jurídicas, en definitiva, la conclusión o la inferencia va a ser inválida. Y lo que quiero es evitar la intervención de un ente constitucional por una situación de apuro, por una situación poco razonable de plazo, teniendo en cuenta que son 600 hojas las que debe estudiar en unas cuantas horas el Ministerio Público. Lo que sí manifiesto es de que esta situación también de reprogramar la audiencia no puede ser la regla general, al menos por mi juzgado. Entonces, lo que voy a hacer es reprogramar por última vez, pero ya no ante una situación que invoca la defensa, sino en estricto el Ministerio Público, equipo especial, para mantener esta igualdad de trato como una norma rectora del mismo código adjetivo del cual regula las pautas de cómo debe desarrollarse esta audiencia, solo por esta última vez. Eso sí, manifiesto a todos los presentes, me refiero al Ministerio, a la parte, el Ministerio Público, abogados y a sus respectivos procesados, muchos de ellos que conocen también algo de derecho, es que así presente documentación en último momento, esto no va a ser un obstáculo para que en la sesión siguiente se desarrolle sí o sí la exposición de las razones. Y en el hipotético caso que sigan presentando escritos, esto tampoco no limita. Podré manejar en cierta medida parte de los alcances del ministerio, que ponga el Ministerio Público, porque es el primero que empieza con la exposición, receso para que estudie 1 hora, 2 horas, así la sala después puede haber una cuestión de nulidad, porque la sala ha sido bastante dura también para tratar estos temas, porque quiere 24 horas, pero no puedo seguir aplazando. Y luego continuaré con el Ministerio Público, porque lo central es de que quiero al menos escuchar estas razones que expone. De ser el caso, también se escuchará ese mismo día, aparte de las defensas o a toda la defensa, no sé. Tiene que ser un trato equilibrado, con el número de horas que también ha referido de manera adecuada el Tribunal Constitucional en el caso de Yantomala, pero que sea tan suficiente que me permita también emitir un razonamiento que esté a la altura de lo que se debate. Entonces, siendo así, se va a reprogramar esta audiencia para el día lunes 28 de diciembre a las 9 de la mañana. El Ministerio Público tiene que estar presente ese día, sea el fiscal adjunto que se ha hecho presente o la fiscal provincial, debidamente preparados. Si no se hace presente o no lo encuentro preparados, pondré en conocimiento a su órgano de control para que inicie las acciones correspondientes. Los abogados defensores, de igual manera, presentes. Si no, se les excluirá y se multará con 3 URP y con 3 URP. Es facultativo que puedan estar con sus patrocinados. De estarlo, podrán hacer uso de la palabra por un lapso de 5 a 7 minutos para también ejercer su derecho material, de defensa material, a partir de un caso muy específico, Clavo Peralta, que resolvió el Tribunal Constitucional, donde bifurca lo que es la defensa técnica y la defensa material. Muy bien, entonces, letrado y al representante del Ministerio Público hasta ese día para escuchar los alcances de manera definitiva sobre lo que corresponde a la prisión preventiva que data del 15 de diciembre del 2020 y con la aclaración de que nos encontramos con investigados en libertad, donde debe brindar también la garantía de su máxima expresión. Entonces, hasta esa fecha con todos, salvo que alguno de ustedes se encuentren o plantea algún tipo de oposición o reposición a esta resolución. Sí, señor juez. La defensa de la señora Laura Silva Seminario concretamente le quiere solicitar lo siguiente, señor juez. Ya en la anterior audiencia le habíamos mencionado que el día de hoy también teníamos una audiencia de naturaleza improrrogable
Incluso presentamos el acta respectiva a dicho juzgado y dicho juzgado no aceptó reprogramar la audiencia. Tal es así que a la fecha la audiencia continúa fijada para las 11 de la mañana como la tenía. Ahora bien, en ese mismo caso tenemos una apelación ya debidamente señalada también para el lunes 28 a las 12 del mediodía. Entonces... Letrado, ¿es con este sistema? Es un proceso de extinción de dominio, señor juez, pero lo que pasa es que el suscrito, quien habla, hace la defensa únicamente en este caso, como también en ese caso de extinción de dominio. Y esta circunstancia del aplazamiento de la audiencia no ha sido producto de ningún acto, ni siquiera de algún escrito de la defensa. A ver, entiendo la situación, letrado, pero también considero que el juez que conoce la causa que se tramite de manera paralela va a tener suficiente razonamiento para entender esto. Y además, las materias del cual usted me indica están en estricto relacionados a un debate con relación a bienes. Y usted está presente el día de hoy para defender una causa donde se va a discutir la libertad de su patrocinada, un derecho fundamental que viene ligado a la persona. Entonces también le corresponde a usted ponderar si es que la defensa de calidad o suficiente que va a ejercer tiene una preferencia lo que es el tema patrimonial o el derecho de la libertad personal. Sin perjuicio de ello, al menos lo que puedo garantizar es que durante el día, al igual como en la ocasión pasada, se le pueda notificar sobre la reprogramación de esta audiencia y ya confío en que los jueces, de manera razonable, podrán evaluar esta situación, al igual como usted, sobre una ponderación de lo que se está discutiendo el día de hoy. En efecto, conforme. Con todo ello, concluyo esto, siendo las 9:29. Letrados, Ministerio Público, buenos días. Presentar documentos a última hora es un método que sirve para retrasar las audiencias y obligar, como en este caso, a suspenderlo. Anteriormente cambiaron de abogado y también se suspendió. El fiscal esta vez dejó los puntos sobre las IES. Para más noticias, ya te lo voy contando.